ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Pues bienvenidos nuevamente a continuar con nuestro taller y a continuar con esta clase que se llama Una fe medida por sus resultados. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 9 en el versículo 27. Dice la Biblia, al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercan. Y él les preguntó, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron.
Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, que se haga conforme la fe que ustedes tienen, y recobraron la vista. Estos hombres tenían la absoluta creencia y certeza que Jesús lo podía hacer. Era un anhelo de su corazón, pero Jesús les hace una pregunta clave y les pregunta si creen que Él podía hacer eso. Y ellos dicen, sí lo creemos. Y Jesús les contesta, entonces que se haga conforme tu fe. Y lo que parecía imposible sucedió. Algo que parecía totalmente difícil pasó. Dice la Biblia que recobraron la vista. Ellos tenían la absoluta creencia de que Jesús lo podía hacer. El resultado fue en relación al grado de su fe. Fue consecuencia de la fe que ellos tenían. Y ese, hermano y amigos, es el mismo principio para nosotros el día de hoy. De acuerdo con nuestra fe, así serán hechas las cosas. Es decir, los resultados son de acuerdo a nuestra fe. La fe en Dios produce resultados que son completamente medibles. Una gran fe, grandes resultados. Jesús lograba cosas grandes y sorprendentes, pero había una característica, la fe, que cada uno de nosotros debemos tener. Una gran fe, cosas grandes pasan. Poca fe, no hay resultados. Vamos a leer Mateo capítulo 17 en el versículo 15 al 20. Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traga a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Jesús le dijo, porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran la fe, aunque sea el tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría y nada sería imposible. La fe, amigo y hermano, logra imposibles. Los discípulos, algunos de ellos que estaban aquí, fueron con Jesús, lo vieron en la transfiguración, les mostró cosas grandes, pero algo pasó. No pudieron ayudar a este hombre. ¿Cuál fue el fallo? ¿Por qué razón no se pudo? Fue por la poca fe. Sus resultados fueron pobres. Y Jesús los llama. Si tuvieran fe, podrían decir a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría. No requerimos fe para hacer cosas fantasiosas, ¿no? Volar o poder caminar sobre el agua. Jesús está dando una enseñanza y está diciendo, podrían ayudar a personas si tuvieran fe, podrían cambiar cosas si tuvieran fe. Los resultados que obtienes en tu vida es proporcional a la fe que tú tienes. Una montaña es algo real, algo que podemos ver. También una montaña es algo grande y una montaña es algo medible. El principio de esa escritura no son cosas sobrenaturales, sino son cosas que son reales, que son grandes, que son medibles. Y piensa en esta analogía. Piensa en que en nuestra vida tal vez hay montañas que tienen que ser movidas, cosas externas que tenemos que quitar de nuestra vida. Y para ver esos resultados tenemos que tener fe en lo que Dios pueda hacer. Piensa que tal vez
¿Qué tal la montaña del miedo? ¿O qué tal la montaña del pecado en tu vida? ¿O qué tal la montaña del orgullo? ¿O la pereza? ¿O el materialismo? ¿O el desánimo? ¿O la amargura? ¿O la falta de perdón? ¿Qué tal esa montaña ves tan grande de deudas o de responsabilidad financiera en nuestra vida? ¿Qué tal esa montaña de no tener un matrimonio bueno, no tener un buen matrimonio o tener un matrimonio infeliz? ¿Qué tal mover esa montaña que puede ser una adicción en nuestra vida? Mucha fe en Dios, grandes resultados, que se haga conforme a nuestra fe. ¿De qué tamaño nuestra fe es el resultado que vemos en nuestra vida? Si es pequeña, vemos pocos resultados en nuestra vida. Si nuestra fe en Dios es grande, vemos muchos resultados en nuestra vida. Estamos hablando de quitar todas las cosas que son como las exteriores o las que no son parte de nosotros, que dependen mucho de Dios, pero estas cosas dependen de nuestra fe y de lo que Dios pueda hacer. Hay algo que sorprendió a Jesús. De hecho, en la Biblia hay pocas veces que Jesús fue sorprendido. Y vimos en un estudio anterior que Jesús fue sorprendido por un hombre que tuvo fe, que le dijo, da la orden y mi criado va a sanar. Por también Jesús en este momento, en esa escritura, vemos que es sorprendido, pero por el tema opuesto a lo que vio en este hombre. En Marcos capítulo 6, en el versículo 5, dice la Biblia, no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús regresa a su ciudad, Jesús regresa a Nazaret. La primera vez que Jesús estuvo ahí, la gente estaba admirada de la forma en que Jesús enseñaba. Pero ellos, en vez de reflexionar en su poderosa predicación, en vez de reflexionar y poder meditar en su poderoso mensaje, tomaron la postura humana y empezaron a racionalizar humanamente las cosas. Y ese mensaje no los cambió, sino esa fe que podría haberse provocado, producido en ellos, fue transformada por permitir que su pensamiento humano los desviara de eso que es importante. Ellos empezaron a preguntarse y a decir y a discutir entre ellos y hablar de dónde venía Jesús, quién era él. Decían que era un carpintero, hasta decían que si de Nazaret podría salir algo bueno. Es decir, se desviaron, habían escuchado una gran predicación, estaban admirados, pero dejaron que del pensamiento humano apartara esa idea y desviaron su atención de lo que habían escuchado y empezaron a racionalizar y a perder su fe. ¿Y qué fue lo que pasó? Él quería hacer grandes cosas, pero estaba asombrado Jesús porque la gente no creía en él. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pocos enfermos y pocas personas fueron ayudadas. Muchas veces así es en nuestra vida. Podemos escuchar cosas grandes y poderosas, pero después nuestra mente empieza y se podrá. Porque lo empezamos a ver de una forma humana. Es que yo siempre he sido así. Llega como fuiste educado, llegan pensamientos de si va a funcionar o no va a funcionar. Y después empezamos a racionalizar las cosas de manera humana. La fe no es solamente creer por creer, sí hay que usar nuestra mente, sí hay que entender lo que la Biblia dice, los principios, lo que a nosotros nos toca. Eso es importante, creer con entendimiento. Lo que está hablando aquí es que cuando nosotros racionalizamos humanamente es cuando vemos las cosas como el mundo las ve y no como Dios las ve. Y a veces empezamos a pensar, eso no es posible porque no creo poder, así siempre he sido. Llega un pensamiento, llega otro y perdemos todo el enfoque. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios, hecho hombre, Jesús, no hizo muchos milagros, no pudo hacer muchos milagros porque había poca fe. Es muy interesante esto y esto nos hace reflexionar. Yo creo que hay un mensaje muy profundo para nosotros en el cual tenemos que reflexionar en esta noche.
Piensa en lo que Jesús puede hacer. Piensa en lo que le gustaría hacer en nuestra vida. Pero no es posible hacerlo por el tamaño de nuestra fe. ¿No es desafiante eso para nuestra vida, hermanos? Él quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero no es posible si nuestra fe no crecemos. Entonces, la fe es medida por los resultados. Los resultados son proporcionales a nuestra fe. Cuanto mayor sea nuestra fe, mayores serán nuestros resultados. Y el resultado es nuestra fe medida. Reflexionemos en cuán grande es nuestra fe, viendo los resultados en nuestra vida. Y si no son los que esperabas, reflexiona, comprométete, sigue aprendiendo este tema y sigamos desarrollando una fe radical para ver resultados grandes y poderosos en nuestra vida. Hermanos, los aprecio mucho, los valoro mucho. Espero que nos veamos pronto, pero hay que seguirnos cuidando y tomar nuestras precauciones. Dios los cuide, los proteja y les pido que sigan orando por la iglesia y también por un servidor. Les mando un caloroso abrazo y que Dios los bendiga y pasen una excelente noche. Gracias.